Yo hice una inversión con él sobre una siembra, una cosecha de mamón chino. Si él es empresario, él sabe el riesgo que está tomando. Cuando llego yo, las colmenas no estaban ya ahí. Y sus maticas de mango, un tremendo mangote. Mira, doctora. Ahí los estamos Miren viendo. los mangotes. Están Y muy bonitas. y mira la mía. ¿Por qué moviste Bueno. las colmenas? Porque picó a mi nieto. Ahí Mire, puede ver. Arcito. Mire cómo quedó. Mire mi nieto ese- cómo quedó. Cuando les preguntaba a mi mamá, le digo, pues, ¿quién es mi padre? Yo quiero conocerlo. Ella me decía que es basura, él abusaba. Me empezó a golpear ahí, hasta el grado de yo abortar. Yo estando en dolor, tirada en el suelo, me empezó a violar. Yo, O sea, creciste odiando a los hombres. así es. ¿Qué enfermedad tiene? Tiene cáncer en el páncreas. En el páncreas. Oh, ¿eres tú infeliz? ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Eres tú? Pero esta señora está mal. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. Hay un refrán popular que dice: quien siembra en tierra ajena, hasta la semilla pierde. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, pues vamos a ver de qué semilla estamos hablando en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Si él no me las hubiera movido, estaría mi bolsillo lleno de dinero. Yo no tengo la culpa que a las abejas le guste más el mango que el mamón chino. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Juan Carlos, usted es el demandante de este caso. Explíqueme quién es Adalberto, por qué lo demanda y qué pide para resolver este conflicto. Ok, doctora, buenas tardes. Le cuento que estoy muy disgustado en el día de hoy. De verdad que me siento muy mal en el día de hoy, doctora, porque este señor que usted ve aquí, ¿verdad? Me ha dicho, este estafador, ¿verdad? No soy estafador. Yo hice una inversión con él, ¿verdad? Sí. Yo soy una persona que yo soy un hombre de negocios. Yo soy una persona que invierto en muchos lugares. Yo viajo a Colombia, a Honduras, a Panamá. Yo vendo muchas cosas, productos para el cabello, repuestos para carro, etcétera, etcétera. Pero desde hace un año y medio me ha interesado mucho la parte agrícola. Ok. Porque me he dado cuenta que la parte agrícola trae mucha ganancia. Y yo como hombre de negocio, pues me interesa tener dinero de ganancia, doctora. ¿Cómo no? ¿Ok? Entonces, ahorita que me presentaron a este señor, que él tiene una finca por allá por Homestead, ¿ya? Y entonces yo contraté con él, aquí tengo un contrato con él, donde comenzamos a hacer un contrato sobre una siembra, una cosecha de mamón chino, ¿ok? Entonces a mí me interesó mucho eso y yo hice una inversión de $20,000 en la finca del señor y aquí tengo el contrato, doctora. Ok, acércame el contrato, ven, para tenerlo doctora. y irlo mirando, Juan Carlos. ¿Qué le ibas a Entonces- A ver, ¿qué le ibas a comprar específicamente? Vamos a ver. Sí, la cosecha de mamón chino, doctora. Dice aquí, mediante este contrato las partes, quien es dueño de la finca ubicada en Homestead, 10 acres con número de lote, acuerda vender la cosecha de sus árboles frutales de lichi o mamoncillo chino a Juan Carlos, quien es residente de la Florida con número... Bueno, entonces, por $20,000. Sí, doctora. Ok, perfecto. Pero no solamente yo lo estoy demandando, solamente son por $20,000, doctora. Yo lo estoy también demandando es por $28,000 y yo quiero explicarle por qué, doctora. ¿Estás loco? Ok. Yo quiero explicarle por qué, doctora. ¿Me permite, doctora, un Sí, momentico? por ¿Puedo favor, pasar? explícame, dale. Ok. Doctora, A ver, resulta que esta es la finca del estafador, ok. ¿ok? Sigue ofendiendo. Resulta que aquí está la casa de él. En esta parte de acá hay 3 acres de mamón chino. O sea, aproximadamente aquí hay 200 matas. 200, escribe 200 ahí. Ok, Y en este lugar de acá, él tiene 5 acres de mangos. ok, perfecto. ¿Ok? Muy bien. Entonces resulta que cuando ya hicimos el negocio y todo, yo al día siguiente, a los 2 días, yo contraté unos colmeneros, ¿verdad?
para que me pusieran unas colmenas ahí, porque las abejas, cuando ellos polinizan Germinan a las matas para que produzcan claro, fruto. Exactamente, porque cuando la oveja poliniza en la flor al otro día cae, inmediatamente sale el fruto. Exacto. ¿Ok? Ajá. Entonces ellos me aconsejaron, ellos vinieron, trajeron 15 colmenas. ¿Ok? Se ubicaron 7 aquí y 8 acá. Perfecto. ¿Ok? Entonces resulta que ahí se pusieron, todo bien, todo chévere, sus colmenas ahí, yo me fui contento, el negocio de mi vida, doctora, porque le cuento una cosa, doctora, con una matica nomás de mamón chino puedo producir entre 10 a 15 cajas, doctora. Pero Y eso no está en el contrato. Oye, espérate, por favor, entre 10 a 15 cajas, doctora, y cada matica esa me representa $1,350, doctora. bastante dinero. Al multiplicarlo por 200 matas estamos hablando aproximadamente una ganancia de $240,000, doctora. Mucho dinero. Imagínese, doctora. Y aún así lo estoy demandando por $28,000, doctora. ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntame. Ok, doctora. Entonces resulta, bueno, llegué, me fui contento, fui para Colombia con mi familia. Cuando después yo regreso después de 2 meses, y dije yo, voy a ver cómo va mi cosecha. Claro. Porque yo quiero ver cómo está mi cosecha. Entonces cuando yo llego ahí al lugar de la finca de este hombre, de este estafador, Ya te llego dije, yo... Me está ofendiendo y lo voy a ofender entonces. Y yo veo que las maticas no están floreciendo como deben de florecer en ese tiempo. ¿Ya? Y aún más, doctora, que es lo que más me impresiona de este hombre, cuando llego yo, las colmenas no estaban ya ahí. No sé por qué, ya estaban acá, doctora, mira. Doctora, yo le expliqué el motivo por qué yo la trasladé del lugar. Déjame hablar, ¿sí? Ah, bueno. Las 15 colmenas ya no estaban en el lugar de que los colmeneros me habían aconsejado a mí ponerlas. Ok. Y resulta que cuando yo llego, están en este lugar, doctora. Ok. Entonces tú le achacas a la falta de producción de mamoncillo chino a la movida de las colmenas. Sí, doctora. Inclusive, doctora, yo aquí en producción traje las fotos de 1,200 matas, las flores todas caídas y todo eso. Pero resulta, doctora, imagínese, y sus maticas de mango, un tremendo mangote, mira, doctora. Ahí lo estamos Mira los viendo. mangotes. Están Y muy bonitas. y mira la mía, doctora. O sea, lo que tú me estás sugiriendo, insinuando, realmente para que deduzca, es... Tú alegas que al haber movido las colmenas de abejas para un lugar que no estaba indicado por los colmeneros, él pasmó tu crecimiento Sí, de doctora. mamoncillo chino. Sí, doctora. Por ende es negligente y te debe $28,000 a ti, que son los $20,000 que pagaste, más los $8,000 debe ser por las colmenas. Claro, doctora, Pero el porque las contrato colmenas me las solamente rentan a dice mí 20,000, por yo no mes. tengo que meterme por Perfectamente. pagarte Ya te los entendí. 8,000 de las colmenas, eso es Ya te cuestión tuya. entendí perfectamente. ¿Cómo respondes? No, doctora, él dice que él es empresario. Bueno, si él es empresario, él sabe el riesgo que está tomando. Si es de ganar o perder. Bueno, siempre hay un riesgo Sí, en todos pero los no así. negocios. Entonces, y le explico más, yo soy un agricultor de hace 15 años y no he tenido problema alguno con ningún otro comprador de otras cosechas. Bueno, ¿y qué fue lo que le pasó al mamoncillo del señor? ¿Por qué moviste Bueno. las colmenas? Porque picó a mi nieto. ¿Y? Y a mi nieto, cuando lo pica las abejas, tuve que llamar al rescue. Y al llamarlo por los gritos unos gritos grandes que se enronchó completo, me lo llevaron para el hospital, me lo ingresaron 7 días y entonces, estando en el hospital, el médico me informa que al niño le hizo alergia a la picada De la abeja. de la abeja. Ajá. Rápidamente voy para la casa, lo llamo antes de mover las abejas, yo le di a producción unos mensajes de texto que yo le mandé a él, diciéndole en uno de los mensajes, o sea, en el último mensaje le A mandé ver, a Juan decir... Carlos, necesito que vengas por aquí para discutir algo. Juan Ajá. Carlos, no me has contestado y necesito mover las abejas por seguridad. Juan Carlos, siguen sin responderme y tengo que tomar una decisión. Llámame en cuanto puedas. Y él no tomó eso en serio. Pero yo tengo Para una razón, nada, pastor. Mire, doctora, ahí No te estoy yo. respondió. No me respondió Pero nada. yo tengo una razón, Ahí doctora, estoy yo. ¿por qué no le respondí, Ajá. doctora? ¿Con qué? Esa es la cosecha del año pasado, De los mamoncillos. de los mamoncillos. Ajá. ¿Quién no me iba a Y invertir en casualmente las abejas están No. ahora donde yo puse. En Allá el mismo atrás, lugar. En el mismo lugar. Ok, donde yo las vamos a puse. hacer un corto receso, porque tú lo que me estás diciendo a mí es que la movida de las abejas es inconsecuente
para la producción del mamoncillo chino? No, que yo las moví sin... Yo no lo hice con esa intención. Ok, vamos a hacer un corto receso. ¿Ustedes tienen testigos? Sí, yo tengo uno. Sí, doctora. Perfecto, hacemos un corto receso y continuamos discutiendo este interesante tema después. Va. Una sola abeja que le pique a ese ¿Lo niño, puede matar? se me muere el niño. Y esto puede darle un paro respiratorio y Puede morir. puede costarle la vida a cualquier persona. La abeja es simplemente el animal número 3 matando más personas en los Estados Unidos. Caso cerrado. Hace 20 años yo conozco a Jorge, estaba con ella. ¿Estaban casados? No, ellos no están casados. Estaban Ellos juntos. igual que Como yo. si fuera mi esposo. Igual que yo. Éramos marido y mujer. Ella tenía 20 años con él y yo tenía 19 años.